Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Nos Cogió la Noche. Es un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Gracias por preferir el primer programa de opinión de Antioquia que se ve en otras regiones del país. Gracias por preferirnos, gracias por sus manifestaciones de cariño en la calle, por los mensajes que nos envían. Gracias, muchas gracias. Hoy estamos en directo, ustedes pueden comunicarse con nosotros, ya les vamos a decir qué tema tenemos esta noche. Estamos en directo, ustedes se pueden comunicar a la línea telefónica 265-7757, 265-7757, ahí la están viendo ahora. Y también les vamos a dar la oportunidad de que interactúen con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, el 317-232-9492, 317-232-9492. Hoy vamos a hablar sobre la minería y el impacto de esta actividad económica sobre el medio ambiente. Muchas situaciones se han presentado en todo el país y en el departamento de Antioquia también por las explotaciones mineras en algunas zonas de esta región. Las autoridades persiguen la llamada minería ilegal, pero tenemos que hacer claridad que no todo lo que es minería es ilegal, no todo es legal también, no todo está asociado con grupos armados ilegales, bandas criminales. Y hoy, precisamente, para hablar de todo esto, nos acompaña el doctor Andrés Felipe Jaramillo de Total Jurídica. Él es abogado de esta firma, Andrés Felipe Jaramillo, abogado de Total Jurídica, y con él vamos a hablar sobre este asunto esta noche. Doctor Jaramillo, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido al programa. Gracias, Germán, muy amable por la invitación. Una feliz noche a todos los televidentes. Bueno, comencemos, doctor, definiendo lo de minería, porque cuando a uno le hablan de minería, se imagina uno un socavón, gente metiendo allá a los mineros estos, sacando oro casi siempre o carbón, y uno no se imagina nada más. ¿Minería qué es? En efecto, es como usted lo dijo al principio del programa, es una actividad económica tan ancestral y tan antigua como la existencia del hombre mismo, para la búsqueda o consecución de algunos minerales de riqueza que pueden representar alguna ganancia pues, de acuerdo a los minerales extraídos. Ahora la cuestión es la regulación para la obtención de estos minerales y la forma en cómo el Estado regula la extracción o la consecución de estos minerales. Si yo tengo un terreno determinado, soy el dueño de una extensión de tierra, y ahí se sabe que hay oro, que hay plata, níquel o cualquiera de estos minerales, ¿eso de quién es? ¿Es mío por ser yo el dueño del terreno? ¿Hasta dónde es mío? ¿Hasta dónde puedo abrir un hueco? ¿Y hasta dónde el Estado también tiene que ver? Porque parece que eso no es tan fácil. Hay una regulación y eso está desde la Constitución hasta la misma legislación colombiana para la extracción de estos metales o de estos minerales. Pero todo se adquiere a través de una titulación. Hay unos títulos que son otorgados por algunas entidades que el mismo Estado designa para poderlo hacer acreedor a esos recursos naturales, entre otras que para su obtención ella debe ser amigable al medio ambiente sin irlo a estropear. Entonces de ahí porque vienen sanciones administrativas, vienen sanciones penales de no hacerse en la forma en como lo establece la legislación. Título minero, acaba de mencionar usted, doctor Jaramillo, título minero. ¿Un título minero es qué? ¿Es un permiso que le da a uno el Estado para hacer la explotación? Si se quiere, para que me entienda, es la forma legal en cómo usted puede acceder a la extracción de esos metales o de esos minerales. Aunque si bien es cierto, pues mi especialidad no es el derecho minero, la especialidad mía es el derecho penal, hay que entrar a mirar cómo es la forma en cómo, hay que decirlo tristemente, de pronto el Estado persigue al minero tradicional, al minero artesanal, al minero ancestral, que está en ese proceso de legalización para poder extraer esos minerales de forma, entiéndame, lícita, a fin de que el Estado legal. Bueno, usted me acaba de mencionar varios tipos de mineros, porque es que uno cree que hay o ilegal o legal y nada más. Y cuando uno se da cuenta que hay personas que han vivido esto toda la vida, los que usted dice informales, ancestrales, artesanales, a veces hasta las mismas autoridades los catalogan como si fueran ilegales. ¿Esto es cierto? ¿Cuántas clasificaciones hay? De hecho, el minero tradicional
o ancestral también que llaman algunos, es el que de manera rudimentaria o algo más precaria obtiene estos minerales de una forma muy rústica. No mecanizado ni tecnificado. Puede ser tecnificado, puede ser a través de máquinas, no es el minero tradicional que está con una batea tratando de sacar oro Metido en el río. De hecho, todavía los existen. Los barequeros. Muy bien, ese es el término. Sino que ocurre y pasa de que el minero va cogido de mano de la tecnología, por cierto, y utilizan su maquinaria, pero siguen siendo mineros tradicionales. Entonces, pasa y sucede que el Estado está pendiente de verificar de que no estén haciéndole un daño al medio ambiente. Por eso la regulación expresa, por la cual existen algunos delitos que más adelante tocaré, con mucho celo, evitando de que exista esa contaminación o ese daño. Pero también hay otra persona importante, digámoslo así, que son las multinacionales. Entonces existe un celo. Y esas multinacionales no es que de manera altruista digan están contaminando el ambiente, no, hay unos intereses económicos por evitar que el pequeño minero o el minero tradicional pueda extraer o pueda explotar a través del socavón o minería abierta estos metales o minerales preciosos. Hoy estamos hablando sobre la minería y el impacto de la minería en el medio ambiente, y queríamos hablar sobre este tema porque sabemos que hay, usted lo acaba de decir, doctor, una persecución, puede decirse persecución judicial para algunos mineros, y en el departamento de Antioquia hemos visto paros mineros, organizaciones de mineros que han hecho protestas porque se sienten precisamente perseguidos por el Estado, por las autoridades, y los están catalogando de ilegales no solamente, sino de criminales, porque también vamos a hablar a eso de la minería criminal. Y entonces, pues, necesitan estas personas saber a qué se están ateniendo, porque hay unos procesos judiciales que requieren acompañamiento jurídico para esclarecer su situación y legalizar su situación. En el departamento de Antioquia hay algunas zonas como Segovia, Remedios, donde hay ese tipo de explotaciones mineras, y las autoridades están muy pendientes allí de saber cómo se está impactando también al medio ambiente, y se quejan ellos de que los están persiguiendo. Si usted tiene alguna pregunta sobre este asunto, sobre este tema de esta noche, recuerden que estamos hoy en directo y usted nos puede hacer sus preguntas, hacerle las preguntas al doctor Andrés Felipe Jaramillo, marcando el teléfono 265-7757. 265-7757. Si no se puede comunicar por allí, tenemos una línea de WhatsApp. Ahí están viendo en estos momentos la línea telefónica para que hagan sus preguntas al aire. Y si no se puede comunicar, decíamos, a través de esta línea telefónica, pues nos puede enviar un mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp, 317-232-9492. Vamos a verlo enseguida, 317-232-9492. No contestamos esta línea, únicamente recibimos sus mensajes de WhatsApp sobre el asunto de esta noche, la minería y el impacto en el medio ambiente. La minería digamos que es inherente a la minería, el impacto medioambiental, ¿de una u otra forma se afecta al medio ambiente cuando hay una explotación minera? De alguna manera, porque necesariamente ese proceso de explotación minera va a incidir en el medio ambiente y va a causar un impacto, para lo cual habrán que existir planes de mitigación, planes de prevención, pero de que habrá un impacto ambiental, inexorablemente lo será. Aunque sea un minero tradicional, aunque sean mineros con titulación. En este caso, las grandes multinacionales también hacen contaminación. Lo que no es medible o cuantificable es en qué medida, valga la redundancia decirlo, está causando un daño al medio ambiente. Que ahí hay un punto importante, y que es el que voy a tocar ahorita más adelante en cuanto a la verificación del daño al ambiente, que vamos a mirarlo ahorita más adelante. Lo vamos a ver con detenimiento porque usted sí me deja preocupado allí cuando las grandes multinacionales, que aquí hay varias, muchas canadienses, tienen todos los papeles en regla y causan un impacto, pero que no se puede medir qué tanto sea. Complicado el asunto. Tenemos ya la primera llamada de esta noche. En línea está William Darío. William, buenas noches. Se nos fue William Darío, lo invitamos a marcar nuevamente el teléfono 265-7757. Mira, este tema es muy interesante, porque aquí en este departamento y en el país, en varias zonas, también hay
unos sitios donde hay presencia de estos, todo este tipo de explotaciones mineras, las grandes empresas, los artesanales, los ancestrales, tradicionales, y también hay minería ilegal, porque eso no lo podemos desconocer. Y entonces estas personas que se dedican a esto, que nos están viendo hasta ahora, pues requieren mucha información sobre realmente qué está pasando con las autoridades, sobre todo, que están haciendo como un seguimiento muy exhaustivo, y algunos de ellos se quejan de que le están haciendo el favor a las grandes multinacionales persiguiéndolos a ellos. No sabemos qué es lo que está pasando. Bueno, hablemos entonces de eso que mencionábamos hace un segundo. ¿Cómo es que empresas tan grandes como estas, a pesar del impacto que tienen, pero difícil medir el impacto o los daños que se puede hacer en el medio ambiente, o es que no hay controles suficientes? Yo me atrevo a decir que una grande multinacional, con la estructura y el andamiaje que tiene, los montajes para la extracción de la mina, si se quiere, puede causar un impacto ambiental más severo que el que puede hacer un pequeño minero. Satanizan mucho al pequeño minero porque, la verdad sea dicha, mal llamado minero ilegal, que me parece peyorativo, es porque el minero está en un proceso de formalización y de legalización frente a la Agencia Nacional Minera, quien es que otorga los permisos para la extracción legal de ese material. Está en proceso porque solicitó el título minero y no se lo han dado todavía, pero se lo van a dar. De hecho, el Estado le dice al pequeño minero, usted puede extraer, eso es lo que se llama el principio de confianza legítima. Le da permiso para que pueda extraer mina, pero luego lo arresta que porque está contaminando el medio ambiente. O sea que eso es un contrasentido. Y vienen los intereses, porque a las grandes multinacionales no les interesan que el pequeño minero pueda extraer mina. Entonces empiezan los amparos administrativos, empiezan a intervenir las corporaciones autónomas regionales, empiezan a intervenir los entes descentralizados como son el departamento de los municipios. ¿A qué? A evitar que el minero tradicional pueda darse su sustento económico, porque de tradición y de antaño ellos han sido mineros para poder extraer y explotar yacimiento minero. Entonces ese es el gran dilema. Una parte administrativa, le doy permiso para que extraiga mina, pero luego viene y dice, lo arresto porque usted está contaminando. Pero luego lo llevan a... ¿Para qué le dio el permiso? Es correcto. Entonces llega el juez y dice, ¿pero qué está contaminando? ¿O cómo puedo medir yo una contaminación, o cómo puede generar un impacto al medio ambiente cuando eso no es cuantificable ni medible? Por antonomasia, el ser humano, desde el principio, desde que usted se levanta hasta que se acuesta, usted está contaminando. Cuando usted se baña, usted está contaminando. Cuando usted se monta en su carro, usted está contaminando. El solo hecho de respirar, dicen los que usted está contaminando. Entonces, ¿quién y no me nos dice pueden a mí? prohibir respirar. No, eso es una cosa extraña. Pero entonces, ¿cómo puede demostrarme el Estado que hay una clasificación, una diversificación de la flora, o que la contaminación la fauna, de ellos es mayor que la de otros? ¿O cómo me dice a mí el Estado que un pequeño minero puede contaminar más o menos que una multinacional X, sin mencionar nombres propios? Muy bien, tenemos en línea a Eduardo Rendón. Buenas noches, Eduardo, bienvenido a nuestro programa esta noche. Buenas noches, gracias, y primero que todo muy buenos los programas nocturnos de ustedes. Muchas gracias. En segundo lugar, una pregunta para el doctor Andrés Jaramillo, es la siguiente. Yo no sé el Estado por qué se complica tanto con los permisos y cómo perjudica a ciertas comunidades, por ejemplo el suroeste, que es de una vocación netamente agrícola, cuando sería tan sencillo como delimitar en unos mapas las zonas simplemente donde no se deben adjudicar títulos mineros, ni siquiera exploraciones, ni siquiera estudios. Tan sencillo. Entonces, los mineros tienen su gente que les hace los estudios, los profesionales geólogos, simplemente allí no se arrimen, simplemente delimiten eso en un mapa y no se arrimen allí, simplemente háganlo en otra parte, que el Estado delimite. Aquí no, parques nacionales, verbigracia, zonas de cultivos, zonas urbanas o semiurbanas, o sea, de acuerdo con el plan de ordenamiento de los municipios. Eso es así de sencilla la pregunta. Muchas gracias. Gracias a usted por comunicarse con nosotros. Bueno, don Eduardo, más que una pregunta, digo que... Una afirmación. Fue una afirmación, y pues en lo dicho, total razón le asiste.
Hay unas zonas que gozan de reserva o que gozan de algunos privilegios, como son los parques naturales o las zonas de reserva natural o ecosistemas, que inexorablemente no pueden otorgar permisos ni para explorar ni para explotar. Dijo algo importante, el Estado también otorga los permisos para explorar minas o hidrocarburos o algún tipo de recurso natural determinado, porque de alguna manera va a afectar pues, ese medio ambiente. Entonces es muy válida esta afirmación. Bueno, tenemos una pregunta que nos llega a través de la línea de WhatsApp, le recordamos 317-232-9492 y dice: señores, buenas noches, mi pregunta es, ¿ustedes qué dicen del que consigue el sustento con una batea? Lo que decíamos del baraquero, ¿le pueden prohibir si somos ancestrales? Y me escribe el televidente desde el municipio de Segovia, dice: no perjudicamos a nadie. También después pregunta si hay algún lugar donde se puedan conseguir los reglamentos que debe tener un pequeño minero. Lo he manifestado. La Agencia Nacional Minera otorga unos títulos para obtener estos permisos a fin de poder hacer explotación de mina. Obviamente que intervienen otras entidades como las corporaciones autónomas regionales que se encargan de verificar de que haya de esos manejos de control. Otras, digamos que también otras corporaciones se encargan de llevar este tipo de controles. Ahora, yo digo que la manera más rudimentaria para extraer el oro es el de la batea en el río, pero de ahí a pensar que puede causar un daño al medio ambiente el que está tratando de extraer del río a través de la batea el oro, sería un absurdo o un despropósito, porque sería una exageración hablar de una situación de esta. Entonces me parece pues que es algo, no sé, desproporcionado. Muy bien, estamos hablando esta noche sobre la minería y el impacto en el medio ambiente. Los grandes mineros, las grandes multinacionales, los ancestrales, los tradicionales, las personas que están en proceso de obtener título minero, y más adelante hablaremos también de minería ilegal, porque hay muchos grupos ahí teniendo influencia sobre zonas donde hay explotación minera. De eso también hablaremos, y nos acompaña, les recordamos a ustedes, el doctor Andrés Felipe Jaramillo, abogado de Total Jurídica. Más adelante estaremos mostrándoles a ustedes las líneas telefónicas del doctor Jaramillo. Y los invitamos a seguir marcando el teléfono 265-7757 para que le hagan sus preguntas sobre este tema de esta noche. Y la línea del WhatsApp, le recordamos 317-232-9492 para que nos hagan sus preguntas. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Si todavía usas caja de dientes y estás cansado de los molestos pegantes, si se te mueven los dientes y no puedes comer, habla y reír con tranquilidad, debes estar muy pendiente, porque muy pronto tendremos la solución y todo esto será cosa del pasado. El ahorro efectivo, la frescura, la calidad, la abundancia y el servicio estarán presentes como siempre en nuestras tiendas. Te esperamos en Euro Supermercados del 30 de septiembre al 17 de octubre para que vivas nuestro aniversario Euro. Muy bien, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña esta noche el abogado penalista Andrés Felipe Jaramillo de Total Jurídica, y estamos hablando sobre la minería y el impacto en el medio ambiente, con énfasis especial en ese tipo de procesos judiciales en los que se ven involucrados los mineros porque no se cumplen esos requisitos, porque están en proceso de titulación, es decir, por todos estos factores, además por esa persecución que decíamos al principio, de la que se quejan algunos de ellos y por eso hacen paros mineros, porque dicen que los están persiguiendo las autoridades y los están confundiendo con la minería criminal. Ustedes pueden seguir marcando el teléfono 265-7757 porque estamos en directo. Pueden comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas sobre el tema de esta noche, y también pueden escribirnos su mensaje de WhatsApp a la línea 317-232-9492. 317-232-9492, como aparece en pantalla, solo mensajes de WhatsApp.
estamos hablando de eso de criminal. Mucha gente se ve involucrada en estos líos judiciales porque los catalogan de criminales. No todos son criminales, así no tengan el título minero, doctor. Realmente lo es, máxime cuando esta actividad, loable por demás, llevada a cabo por los mineros, las asocian con actividades criminales como la extorsión, algunos asuntos relacionados con hidrocarburos, y es justamente porque pues, para nadie es un secreto, ni es desconocido tampoco, que los grupos subversivos o al margen de la ley tienen su sustento económico, además de otras actividades como lo es el narcotráfico, como el lavado de activos, como es la extorsión, fuente de riqueza, los hidrocarburos y la minería. Entonces, los mineros tradicionales o el minero no tradicional o el minero legal, si se quiere también, pues para que me entiendan, tienen que hacer un aporte de pronto a algunos grupos insurgentes, a algunas bandas criminales o lo que anteriormente era la guerrilla, pues según ese acuerdo de paz ahora reciente, que ya está totalmente desarticulada, pero debía existir un aporte de acuerdo a esa fuente de ingresos pues, que era la minería. Les cobran para poderlos dejar trabajar, que llaman. Les cobran una especie de peaje. Indudablemente, como lo es el comercio, como es la industria, y más que todo en las zonas rurales, debe haber un sustento. Entonces ya pasan a ser financiadores de esas actividades. Por la fuerza. Por la fuerza, así es. Entonces ya son cómplices o son financiadores, pero no saben, o de pronto el Estado a veces no distingue, hablo del Estado por la Fiscalía, de que son víctimas de un delito de extorsión. Pero entonces pretermitir pagar un abono o pagar una cuota mensual para poder explotar una mina para su propio sustento, entonces los hace a ellos como si fueran ya de alguna organización criminal cualquiera. Lo relacionan con la organización que les está haciendo la famosa vacuna. Total. Tenemos en línea a Ramón Saavedra. Ramón, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, Ramón, muchas gracias. Le ruego, Ramón, que nos escuche por el teléfono. Quiero porque hacerle una pregunta al Adelante. doctor, si es tan amable. Adelante, por favor, Ramón, lo escuchamos. Doctor, si es tan amable, yo le hago una pequeña pregunta. Cuando el gobierno otorga un título minero y por medio de una resolución lo declara propiedad privada, ¿se puede vender? Bueno, don Ramón, una cosa es la titulación o el permiso, otra es la propiedad privada, pero los títulos como un derecho adquirido pueden ser enajenables, es decir, el permiso que me da el Estado para explotar un polígono, que es en el término que hablan los abogados especialistas en derecho minero, valga decir, no lo soy, pero básicamente puedo explicar que ese derecho es transferible. Hablando pues del permiso de explotar de pronto un área determinada donde hay efectivamente alguna riqueza mineral. Ahora, otra cosa es el predio donde pueden, como una pregunta que me hacía usted al principio, el predio donde se está extrayendo es una cosa totalmente aparte. Y el derecho real de dominio, que ya lo puede absolver un civilista, pero que eso es una cuestión de simple lógica elemental, en efecto, se puede enajenar el bien donde se está extrayendo una minería. No necesariamente todo el terreno. No, no. Donde está el yacimiento, digámoslo La así. titularidad del dominio sobre un bien inmueble, usted la puede transferir, la puede permutar, la puede vender perfectamente, porque ese es uno de los atributos del derecho real de dominio. Muy bien, 265-7757 la línea telefónica para que ustedes se comuniquen con nosotros y le pregunten al abogado penalista de Total Jurídica, Andrés Felipe Jaramillo, sobre este tema. Sabemos que hay muchas inquietudes a las personas que se dedican a esta actividad, pues se quejan, lo decíamos hace un momento, de estar siendo perseguidos. Y hablábamos ahora, hay personas que son víctimas y no financiadores de grupos armados ilegales y no necesariamente hacen parte de esas organizaciones criminales, pero a la hora de las investigaciones la Fiscalía digamos que los relaciona a ellos con la pertenencia a estas organizaciones cuando realmente están siendo extorsionados. ¿Eso por qué está ocurriendo ahora? ¿Hay alguna orden especial de perseguir a los mineros
¿O qué tienen que ver las multinacionales con esto? Es un asunto de política criminal, pero muchas órdenes vienen del poder central, porque, insisto, el pequeño minero se convirtió en una piedra en el zapato para las grandes multinacionales. Entonces eso hace que haya una persecución frente al minero tradicional. Entonces, ¿qué mejor instrumento que el derecho penal para poderlos perseguir? Y entonces viene el punto en que, si bien es cierto, se utiliza para la extracción de yacimiento minero algunos agentes químicos como son el cianuro, como son el mercurio, esto para el proceso de amalgamiento a fin de poder extraer el oro de los demás metales o de los demás minerales, es ahí donde hay una contaminación. Y entonces entra el derecho penal a actuar a través del artículo 331 y de ahí en adelante, los que se puedan desprender, que fueron adicionados por la ley 1453 de 2011, a decidir por qué cuando estos agentes químicos entran en contacto con los recursos naturales ya hay una contaminación. Pero entonces viene el gran problema que es para el juez: ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo cuantifico? ¿Cómo lo determino? Entonces todos estamos incursos en una contaminación permanente, pero al minero tradicional que contamina, y me atrevo a decirlo, quizás menos que lo que puede contaminar una gran multinacional, lo persigue el Estado frente a ese punto. Entonces, ¿cuál es el plus adicional que puede llevar el Estado para que pueda ser más, hay que decirlo, más rimbombante el discurso que está asociado a una organización criminal? Entonces, opera en tal sector una banda denominada Los Urabeños, o en otra parte pueden operar los del Clan del Golfo. Entonces, por ende, son aliados de una organización, y es ahí cuando pues, se lleva un discurso sobredimensionado, pues, que no consulta con la realidad, y al pequeño minero tradicional lo vinculan con organizaciones criminales y los procesan por delitos ambientales, que es lo que yo le comentaba ahorita, por la utilización de estos agentes químicos cuando están expuestos a algunos recursos naturales. Bueno, aquí nos escribe un televidente y dice que si bien todas las empresas, grandes o pequeñas, tienen impacto sobre el medio ambiente, las grandes empresas mineras garantizan un impacto mínimo en el medio ambiente y han eliminado, dice este televidente, el mercurio, que sí usa la ilegalidad. ¿Eso es así? Es que el mercurio no es un agente que esté prohibido por la ley. Es el manejo inadecuado que se le pueda dar en el proceso de extracción de un yacimiento. O la disposición final de ese residuo. Y la disposición, pero para ello hay planes de mitigación, de contingencia, para que, tecnificados todos los entables para la extracción de mina, evite un daño al medio ambiente. Ese es el punto donde el dilema por el cual entonces se vienen procesando a los mineros. Bueno, aquí nos está criticando muy duro, doctor Jaramillo, porque dice que se está poniendo a los mineros tradicionales como los atacados y a las multinacionales como las protegidas. Nos escribe un televidente, bueno, no nos dice su nombre ni nos dice de dónde nos está llamando. Es así, estamos de pronto diciendo mentiras, que las multinacionales no están tan protegidas y que los tradicionales no son tan libres de culpa. Es decir, es una ponderación, pero la realidad refleja o evidencia que antes, por el contrario, hay un desnivel o hay un desequilibrio en la medida en que valga la redundancia, no se mide con el mismo rasero al minero tradicional o al pequeño minero que las grandes multinacionales, porque es una realidad latente y palmaria que en el diario vivir vemos los que en el ejercicio del derecho estamos habituados. Y es justamente pues, por lo que uno ve normalmente en los estrados, esa diferencia con la que se miden al minero tradicional que al minero pues, con titulación, que por lo general lo es en las grandes multinacionales. Muy bien, les recordamos que estamos en directo esta noche hablando sobre la minería y el impacto en el medio ambiente. Y sí lo hemos dicho aquí muchas veces, representantes de todo tipo de minerías en el país han estado en este programa y todos coinciden en que de una u otra manera hay impacto sobre el medio ambiente cuando hay minería, independientemente de qué tan grande sea la empresa. Y no es que estemos atacando aquí ahora a las multinacionales ni nada de esto, para que quede claro, simplemente es que estamos diciendo que esos mineros pequeños, no lo estoy diciendo yo, ellos
en los paros mineros que han hecho, en las protestas que hacen, los hemos tenido aquí, ellos han manifestado que se sienten perseguidos porque les están aplicando eso de la minería criminal cuando ellos no están incursos o están perteneciendo a alguna banda criminal. No se trata de que ellos no contaminen, no se trata de que ellos estén haciendo pues las cosas a la perfección, simplemente es su punto de vista. Ellos dicen, nos están prometiendo el título minero y después vienen y nos meten a la cárcel y nos queman la maquinaria y nos cierran las minas y nos dejan en la calle. Eso es lo que estamos manifestando para claridad de los televidentes que nos están escribiendo aquí. Recordamos 265-7757, la línea telefónica, para que hagan sus preguntas al doctor Andrés Felipe Jaramillo, abogado penalista. Y también la línea del WhatsApp 317-232-9492. Nueva pausa y regresamos. Los dientes son nuestra carta de presentación. Si usas prótesis removible o caja de dientes, esto está afectando tu autoestima. Si sientes inseguridad cuando estás comiendo con otras personas y haces hasta lo imposible para que tu pareja no se dé cuenta de tu situación, debes estar muy pendiente porque muy pronto te tendremos la solución y todo esto será cosa del pasado. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que estamos en directo esta noche. Y usted puede marcar la línea telefónica 265-7757 para que se comuniquen con nosotros. Pueden ser preguntas, opiniones, sugerencias, comentarios. 265-7757, línea telefónica abierta para que ustedes se comuniquen con nosotros. También pueden interactuar, lo decíamos, a través de la línea de WhatsApp 317-232-9492. Algunas personas nos escriben, ojalá nos dejarán su nombre para poderlo mencionar aquí directamente al aire. 317-232-9492. Los invitamos a que nos sigan escribiendo. Bueno, aquí las personas, doctor, le decíamos, leíamos ahora, algunas personas están diciendo, ¿qué es lo que pasa con las multinacionales? Que es que lo hacemos bien, que nosotros cumplimos las normas, aquí los mensajes coinciden en eso. Y es ¿qué es lo que pasa con las multinacionales, doctor? ¿Es que se trata de atacar a las multinacionales por defender a los pequeños o qué? Los planes de mitigación para manejar la cuestión del medio ambiente, en atención a que las multinacionales tienen los recursos suficientes o necesarios para que las infraestructuras para la explotación del yacimiento minero sean más adecuadas. Entonces utilizan franjas perimetrales, utilizan pozos de sedimentación, utilizan de pronto otros agentes químicos diferentes a los tradicionales que son el cianuro o el mercurio. De hecho, esto lo podrán saber mejor pues, los ingenieros que manejan este tipo de asuntos, y es por eso que la capacidad, la estructura o el andamiaje de una multinacional, que obviamente tiene pues, más recursos económicos para hacer un entable que se llama mucho más idóneo, por obvias razones, y por ende no impactará al medio ambiente. Es el punto básico. No quiere decir que un pequeño minero o un minero tradicional asociado o agremiado por sí mismo pueda tener, no en iguales condiciones, un entable que pueda también de alguna manera extraer mina. Pero no es un asunto de entrar a polarizar la forma en cómo unos lo extraen y cómo lo extraen otros, pero sí que en la realidad hay una rivalidad entre ellos, inexorablemente la hay. De hecho, justamente lo que pasa en Buriticá o lo que puede ocurrir de pronto en Segovia, en Remedios, o en el Bajo Cauca antioqueño, es que justamente en esos títulos que son otorgados o concedidos por las autoridades ambientales, el pequeño minero siga su sustento, o bien porque estaba ahí o porque haya llegado antes, y el dueño o el titular del título, valga decirlo, empiecen pues como a rivalizar. Entonces se atacan por muchos medios, entonces vienen los amparos administrativos y muchas veces recurren a la acción penal, pero amparados ¿en qué? En que el pequeño minero está contaminando, dejando de lado de que el gran minero también está contaminando. Entonces ese es el punto en cuestión.
pero no es que se esté diciendo que se extraiga el yacimiento o se extraiga de pronto la mina de una manera u otra porque sea un pequeño minero o sea un minero, digamos, o una gran multinacional, no. Todos tienen que buscar la manera de no impactar el medio ambiente o no afectar los recursos naturales. Ese es el punto. Bueno, sí, porque es que las preguntas o los comentarios que nos están haciendo aquí a través de el Facebook van en el mismo sentido. Alejandro Restrepo nos dice que la minería ilegal no solo causa grandes daños ambientales en el país, sino que evade cargas impositivas, no pagan impuestos, como regalías, canon superficiario, no sé qué es esto, pagos de seguridad social, etcétera, además de crear violencia y crisis social en los diferentes municipios. Bueno, violencia y crisis social en los diferentes municipios, sin contar las innumerables oportunidades que le ha dado el gobierno a ellos y las empresas para que se formalicen, pero ellos adrede, a propósito, lo evitan. Es una postura algo radical, es lo que nosotros los penalistas llamamos sensacionalismo punitivo, es lo que la imagen que venden del pequeño minero, que no paga impuestos, que está asociado con organizaciones criminales, que el pequeño minero, cuando es una visión errada de la realidad. Porque justamente el pequeño minero, en atención a ese principio de la confianza legítima, es el que está en ese proceso de poderse legalizar, valga decirlo. Entonces, es un concepto errado y hay que decirlo. Obviamente que hay personas que definitivamente sí no tienen ninguna intención y hacen del uso de la minería algo inadecuado, hacen unos vertimientos de agentes químicos a las fuentes hídricas, en fin, sin ningún cuidado, sin ningún método, sin ningún control. Pues es que vale la pena la aclaración. Pasa de todo, claro está. Exactamente, usted tiene razón, vale la pena la aclaración allí, y para Alejandra, por supuesto, gracias por su comunicación. No podemos decir que todas las multinacionales hacen todo mal, ni que hay preferencias para ellos, pero tampoco podemos generalizar diciendo que todos los pequeños mineros son esto, aquello y lo otro. Hay algunos de estos, hay de todo en esto, pero no todos están, digamos que incurriendo en lo que nos mencionaba ella. Hay personas que están haciendo las cosas como son, que están tratando de mitigar el impacto ambiental, hay personas que pagan sus impuestos y toda la cosa, y digamos que estamos hablando de unos, pero no podemos decir en términos generales que todos los pequeños mineros son criminales, porque eso tampoco sería correcto ni ajustado a la verdad. Buenas noches, tengo conocimiento, no nos dice el nombre, por obvias razones vamos a verlo más adelante, tengo conocimiento de una persona que se dedica a la venta fraudulenta de títulos mineros, grave esto, ofertando solicitudes de legalización como títulos mineros. ¿Cómo podría hacer la denuncia, doctor? La Fiscalía. Simple y llanamente como se hace cualquier denuncia, y es un tipo de fraude como cualquier otro tipo de fraude. Lo puede hacer a través de internet, la página de la Fiscalía tiene habilitado un ítem para hacer denuncias. Anónimamente. Anónimamente, lo puede hacer a través de interpuesta persona, la puede poner en conocimiento de las autoridades ambientales, lo puede hacer de múltiples formas. La idea es que la noticia criminal llegue ante la Fiscalía General de la Nación para que pues ya un fiscal radicado inicie las labores de indagación e investigación para efectos de tratar de individualizar e identificar pues a esta persona que está haciendo estas ventas fraudulentas. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo venden un título fraudulento o prometen legalización? ¿Cómo es Lo que esto? pasa es que todo está documentado y de hecho detrás de un fraude como este tipo pues se dejan venir otros delitos como la falsedad en documento público o privado eventualmente, pero es tan similar a la venta de un inmueble, por ejemplo, traer una escritura pública donde se falseen, por ejemplo, los números de matrícula inmobiliaria o los números de escrituras, tan simple como eso. Como decirle yo a usted, Germán, le voy a vender este local y traer un documento donde diga que efectivamente el real titular del dominio soy yo y usted está convencido de que yo soy el propietario y usted simplemente me suscribe un acto jurídico por el cual se va a convertir en dueño. Muy bien. Bueno, aquí Alejandra gracias Alejandra por seguir en contacto con nosotros. Nos encanta que haya estos aportes y ella nos dice, no, yo no estoy hablando de los pequeños mineros, sino de la minería, bueno, ilegal dice ella, ilegal. Nosotros hacemos claridades más bien criminal, que ya vamos a volver a explicar esta situación porque eso de ilegal no necesariamente son todos. Y ella no habla de los pequeños mineros, sino de la ilegal. Muchas gracias a Alejandra, pero aclaremos eso. O sea, la persona que no tenga el título minero, ¿es ilegal? No. ¿O no? No, es un minero que está en proceso de formalización, que entre otras hay normatividad
vigente que lo habilita para que pueda inmiscuirse en ese proceso de explotación. Entonces, ¿qué le dice el Estado? Usted puede extraer, aunque no ostente ya el título como tal, siguiendo algunos parámetros, sujetándose a las normas mineroambientales amigables al ecosistema, siguiendo algunos lineamientos que le pueden dar algunas entidades, ¿correcto? O sea, su título está en trámite. Pero y mientras tanto, haga la explotación. Total, es así. Es así. Que entre otras, mejor podría explicarlo esto un abogado experto en derecho minero, pero que en la práctica es así como funciona realmente. Muy bien, gracias a nuestros televidentes por comunicarse con nosotros. No estamos aquí en plan de armar debate, simplemente a aclarar las cosas y para eso estamos todos. Y gracias por sus aportes, por supuesto. Estamos viendo en pantalla hace un momento los teléfonos de Total Jurídica, doctor, el 448-1822, Total Jurídica, del abogado penalista Andrés Felipe Jaramillo, para que ustedes se comuniquen y expongan sus casos sobre este y otros temas, por supuesto. Nosotros hacemos una nueva pausa y en segundo regresamos para seguir hablando sobre la minería y el impacto en el medio ambiente hoy en Nos Cogió la Noche. Si todavía usas caja de dientes y estás cansado de los molestos pegantes y se te mueven los dientes y no puedes comer, hablar y reír con tranquilidad, debes estar muy pendiente, porque muy pronto te tendremos la solución y todo esto será cosa del pasado. Gracias por continuar con nosotros esta noche. Nos acompaña el abogado penalista Andrés Felipe Jaramillo y él lo ha dicho durante todo el tiempo. No es abogado especialista en derecho minero, sino en derecho penal. De Total Jurídica viene él. Y estamos hablando sobre la minería y el impacto en el medio ambiente y estamos hablando de esos casos donde estos mineros, pequeños mineros, pues se ven incursos en un proceso judicial por alguna u otra razón. Y ahí es donde entran ustedes a tratar de esclarecer esa situación, porque un minero puede decir, a ver, a mí me dijeron que podía explotar mientras tanto porque ya estoy haciendo el trámite del título minero y luego vienen y lo que hemos dicho durante todo el programa. Y entonces, ¿ahí qué pasa, doctor? ¿Ahí qué hay que hacer, mejor dicho, en estos casos? ¿Ustedes cómo pueden ayudarle a una comunidad, a un municipio, a unas personas que se dediquen a esta actividad y estén, digamos que metidos en estos líos? Es la asesoría previa y permanente de todo lo concerniente a la explotación de una mina, sea de socavón, sea a cielo abierto, sea con maquinaria pesada y, pues, ¿por qué no decirlo?, también con el manejo de explosivos o agentes de voladura. Porque el gran dilema, y es justamente la ignorancia lo que lleva a que el minero pueda estar en aprietos con posterioridad. Pero pienso que más que la ignorancia del minero es también ese problema de política criminal del Estado en la falta de planificación de soltar y luego amarrar. Es un contrasentido, insisto, porque le da todas las pautas al minero, dice que el mercurio no está prohibido, dice que puede explotar mina, entre otras, y para explotar minas se necesitan agentes de voladura. Entonces viene... Explosivos. Correcto, agentes de voladura. Porque explosivos ya es todo el explosivo armado, el indugel con el estopil. Son digamos que los elementos que conforman esos explosivos. Pero estos elementos están destinados a la explotación del yacimiento, porque es que es inviable, y más que todo para la mina de socavón, extraer el oro si no es con la ayuda de estos elementos, porque hoy por hoy a pico y pala no pueden zanjar una mina. Es imposible, eso era en la época de la colonización. Entonces ocurre que usted portar unos explosivos hoy día está castigado penalmente porque eso es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Pero entonces el dilema es ¿cuál? ¿Cuál va a ser la destinación de esos agentes de voladura? Hacer atentados, van al terrorismo, volar torres eléctricas, volar puentes o para explotar mina. Hay jueces hoy por hoy muy conscientes que saben cuál es la destinación, que es un asunto inminentemente laboral.
no es para ser atentados, sino que el problema es el manejo o la obtención de esa herramienta, como otra tanta más, diversificada, tecnificada, maquinaria amarilla, motores, en fin. Pero es un dilema. Yo creo que es un problema institucional y es un problema estatal. Y eso es lo que hace que hayan riñas y que hayan problemas y que el pequeño minero no pueda comprender que si por tradición, a través de los años, lo han venido haciendo de manera ancestral, como el Estado les da largas, pero luego le pone cotos. Bueno, y entonces, ¿cómo diferenciar y cómo decirle a un minero si está haciendo las cosas bien o no las está haciendo bien? Porque es que llegan y le dicen, vea, usted va para un proceso judicial y capturas y toda la cosa y le leen una cantidad de motivos. ¿Y cómo saber si realmente ese minero estaba haciendo o no las cosas bien? Lo mejor que puede hacer el pequeño minero o el minero tradicional es estar asistido de manera permanente, para lo que de pronto consultaba ahorita uno de los televidentes y era cómo se puede mitigar ese daño al medio ambiente, cómo no puedo generar un impacto que pueda alterar la flora y la fauna, cómo puedo yo evitar dañar los recursos del agua, el suelo, el subsuelo, el aire. ¿Hay voluntad de ellos? ¿Usted que tiene contacto, hay voluntad realmente? Porque alguien nos decía, no, es que a ellos no les interesa llegar a acuerdos, sino que siguen haciendo las cosas como quieren. Hay conciencia ya, y yo digo que la mayoría está en ese proceso, justamente por tratar de evitar situaciones como las que se presentan en el diario vivir. El minero actual es inteligente, sabe que tiene que evitar esa confrontación permanente con el Estado, pero hay que decirlo, el Estado a veces se pone al servicio de algunas multinacionales y es ahí cuando de pronto la parte más débil, que es el pequeño minero, lo atacan no porque efectivamente esté dañando el medio ambiente, sino que es que hay una riqueza adentro que es por la que van, ¿sí? Entonces se generan esas disputas, se generan esos problemas que son los que finalmente llevan a que procesen penalmente a un minero que en estricto sentido y en atención a un principio que se llama lesividad en el derecho penal no están incursos. Entonces, el pequeño minero está enfrentado a ese problema, pero insisto, la asesoría permanente es de los ingenieros, abogados, para los trámites administrativos, todo ese proceso de legalización y formalización que es bastante complicado, dispendioso, complejo, tedioso, hasta para el montaje de la explotación de una mina. Bueno, nos escribe Viviana Rendón, no es para hacer preguntas, simplemente dice que es fiel seguidora de nuestro programa. Viviana, muchas gracias por comunicarse con nosotros y muchas gracias por ser fiel seguidora de Nos Cogió la Noche. Bueno, sobre este asunto de, digamos que la rivalidad que hay entre las multinacionales y también los pequeños mineros, porque sabemos que la hay, y porque es difícil como llegar a acuerdos con ellos. Pues yo voy a explotar aquí como gran empresa minera, pero estos pequeños también pueden trabajar conmigo. ¿Es muy difícil esos acuerdos? No, de hecho no lo son. Hacen mesas de concertación. Los representantes legales de algunas multinacionales exhortan o convocan a las agremiaciones de los pequeños mineros para que hagan explotación de manera conjunta. O en otros, como toda negociación, o en otros eventos buscan de que estos mineros se desplacen o que trabajen para la misma multinacional, pero en ocasiones tampoco, porque llegan de pronto a consenso o algún tipo de acuerdo y el pequeño minero, o bien porque ya venía trabajando en sus bocaminas, están dedicados a ella y pues simplemente generan las rivalidades, se generan los problemas, empiezan las demandas, empiezan los amparos administrativos y cuando no es que llegan las denuncias. Entonces llegan las denuncias penales y es ahí cuando ya al minero ya se lo lleva procesado. Bueno, rápidamente porque se nos está acabando el tiempo, dice una persona que nos escribe aquí en WhatsApp. Mi pregunta es, cuando lavan la tierra o arena, porque eso también es explotación, lo de grava, arena y todas estas cosas, y ensucian el agua, ¿esto cuenta como contaminación ambiental? ¿Y eso lo controlan? Es que de alguna manera lo es, pero fijémonos cuál puede ser el impacto y cómo lo podemos medir. ¿Y qué es revolcar la arena mediante la cual se está tratando de extraer la mina? El curso natural del agua o en los cauces siempre, o más bien digámoslo así, cuando hay lluvias, eso hay alteración de la naturaleza, que puede de pronto generar un daño al medio ambiente
el minero que a través de una batea está tratando de traer oro. Sí, no es significativo. Yo no, pues, no sé, es decir... Muy bien. Ya tendremos que hacer otro programa para seguir hablando sobre este tema. Los teléfonos de Total Jurídica los están viendo ustedes en pantalla, 448-1822, y también está la página www.totaljurídica.com para que ustedes se asesoren sobre todos estos temas. La gente que se dedica a estas actividades en las regiones donde hay explotación minera o cualquier otro tema en Total Jurídica, ahí está 448-1822. ¿Están ubicados dónde, doctor? En Laureles, El Nogal, en la carrera 80B, número 32D37. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Andrés Felipe Jaramillo, por A acompañarnos. usted, Germán, muy amable, muchas gracias. Y muchas gracias a nuestros televidentes, por supuesto, por sus comentarios, por sus críticas, todas bienvenidas siempre, no hay ningún problema. Los queremos a todos ustedes y gracias a todos también por ver nuestro programa. Es hora de despedirnos, pero antes recuerde que por higiene y salud es recomendable cambiar su colchón aproximadamente cada 5 años. ¿Y usted hace cuánto que no cambia su colchón? Comodísimos para dormir profundamente. Comodísimos. Colchones comodísimos. Especialistas en descanso.